Y quiero hablarles de 6 cosas importantes que debemos considerarlas en nuestro corazón. Pero antes de mencionárselas, quiero que oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hermosa y preciosa mañana por el enorme privilegio que me das de poder estar en esta tu casa. Y pido en esta preciosa y gloriosa mañana que tengas misericordia de nosotros y que tu gracia y tu favor nos corone y tu amor nos cubra, nos proteja. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Que en esta mañana, Señor, todo aquel que haya venido por primera vez conozca tu palabra. Y que aquellos, Señor, que tienen tiempo de estar permaneciendo en esta casa, reflexionemos sobre esta palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu Santo, toma tu control de esta mañana y de esta palabra. Dirígeme, tómame como un instrumento en tus manos y que tu palabra, Señor, puedas hacer el efecto por la cual tú la has dejado. Gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, bienvenidos todos en este día tan importante, y quiero agradecerle al pastor David y a su esposa que han sido tan amables con nosotros, y a los ancianos que siempre que he venido nos han acogido con tanto amor, y obviamente a cada uno de ustedes. Gracias por venir y le doy gracias a Dios por sus vidas. Y también quiero felicitarlos porque ya sé que tienen nueva casa y hoy me van a llevar a conocerla. Estoy contento y eso es una bendición, porque tener una casa, ya sabemos que todo lo que podamos invertir es eso, una inversión. Cuando rentamos simplemente estamos pagando por utilizar el espacio, pero al final no nos queda nada. Pero ya que nos vamos a ir a nuestra casa, sabemos que esa es nuestra casa, es nuestra propiedad, es algo que Dios les ha dado a ustedes, y que todo lo que ustedes inviertan va a ser eso, una inversión que a la larga les va a ser de mucha bendición. Así que felicidades a todos y cada uno de ustedes, porque este es el gozo de todos. Las 6 máximas más grandes de la vida. Primero voy a hablarles de la realidad más grande de la vida. Y la realidad más grande de la vida es el pecado. El pecado ha sido algo que ha estado lacerando al mundo entero, sobre todo aquellos que todavía no conocen del Señor. Y aquellos que conocemos del Señor, muchas veces han lacerado la vida, porque el hombre le ha dado lugar al enemigo, y el pecado es algo que separa al hombre de Dios. Voy a hablarles de esa primera realidad, y voy a hablarles de la certeza más grande de la vida, que es la paga del pecado, es la muerte. Pero también voy a hablarles de la oferta más grande de la vida. Y la oferta más grande de la vida es la dádiva de Dios. Y también voy a hablarles de las cuestiones más grandes de la vida, que es la vida y la muerte están delante de nosotros. Pero también voy a hablarles de las opciones más grandes de la vida, que es bien importante para cada uno de nosotros. Es la muerte y la vida. Nosotros la elegimos. ¿Cómo? ¿O pagamos con la muerte o aceptamos la dádiva de Dios? Pero también voy a hablarles del mediador más grande de la vida, que es Jesús. Y para esto quisiera que empezáramos en esta preciosa mañana con un pasaje que todos nosotros conocemos. Este mensaje es un mensaje bien sencillo, un mensaje
que lo puede cualquier persona conocer, y lo hice con el propósito de aquellos que vienen por primera vez, lo puedan analizar, lo puedan rumiar, lo puedan comprender y lo puedan llevar a la vida. Pero de igual forma, aquellos que llevamos tiempo en el Señor, nos va a refrescar. Nos va a refrescar lo que ya conocemos y va a reafirmar lo que ya conocemos. Y el pasaje con el cual quiero iniciar es Romanos 6:23. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Por eso estoy iniciando con la realidad más grande de la vida, es el pecado. Y quiero que vayamos, por favor, a entender primero qué es el pecado. El pecado es todo aquello que el pecado es todo aquello que no expresa o es contrario a la santidad o a la naturaleza y al carácter de Dios. Es importante que nosotros lo podamos entender. El pecado es todo aquello que nos separa, es todo aquello que nos mantiene lejos de Dios, es todo aquello que constantemente nos lleva a caminar en sentido contrario a lo que Dios quiere. El permitir el pecado en nuestra vida, mis queridos hermanos, eso es lo que hace que el hombre se separe de Dios. Isaías 59, verso 2, dice que lo que hace ocultar el rostro de Dios es el pecado. El pecado ha sido algo que ha lacerado al mundo entero desde el principio de la creación, desde el principio de que el hombre fue creado sobre la faz de la tierra. Dios establece al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que el hombre pudiera gozar y disfrutar de las bendiciones grandes de Dios. Pero inmediatamente Satanás se mete en medio y hace que el hombre desobedezca a Dios, y a partir de entonces el pecado empieza a reinar en la vida del hombre, y a partir de entonces el hombre se ha mantenido bajo ese pecado, bajo esa muerte espiritual que ha separado al hombre de Dios. Y quisiera, por favor, que fuéramos al libro de Ezequiel capítulo 28, verso 13, que podamos ver nosotros dónde inicia el pecado. Todos nosotros sabemos que el pecado terrenal inicia con Adán y Eva. Adán y Eva pecan y se separan precisamente espiritualmente de Dios. Y por ese motivo Dios tiene que separarlo. Pero antes de eso, Satanás, que fue el que introdujo el pecado, Satanás, que fue el que indujo al hombre al pecado, él simple y sencillamente se rebeló ante Dios, y ese es el que ha tratado de intentar que usted y yo, como hijos de Dios, podamos alejarnos de Dios a través del pecado. Y eso es lo que ha mantenido a muchas personas hoy en día, a pesar de conocer del Señor, alejarse de Dios. Y nos sorprendemos porque vemos a personas que llevan tiempo en el evangelio y de pronto pecan y se alejan de Dios y hacen cosas que nos sorprenden, y decimos nosotros: si es cristiano, si tiene tanto tiempo en el Señor. Y decimos: ¿cómo es posible que cayó? Hay un enemigo, hay alguien que constantemente está tratando no solo de que las personas que aún no han llegado a tener conexión con Dios, sino que también aquellos que tienen conexión de Dios se aparten de Dios. Y ese es el trabajo de Satanás. Y mire, en Ezequiel capítulo 28, verso 13, dice: en Edén, está hablando de Satanás, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Verso 14: tú, querubín grande, protector, hablando de Satanás, yo te puse en el santo monte de Dios, y ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado
hasta que se halló en ti maldad. Ese mismo Satanás que en su momento se quiso rebelar ante Dios, tratando de usurpar el lugar de Dios, es el mismo que ha estado tratando de alejar a los hombres que conocen de Dios, alejarlos de Dios. Es el mismo que ha tratado que los hombres que no conocen de Dios no lleguen a conocer a Dios. Y es la lucha constante del hombre. Por eso es que usted se sorprende. Si invité a fulano, invité a sultano, a mangano, y lo he invitado muchas veces y me dice que sí y no llega. Y a veces vienen y después de venir te hablan de maravillas, me gocé, estuve muy contento, pero luego no quiere acercarse. Hay alguien que ha estado tratando de impulsar a las personas a que renieguen de Dios. Y ese es Satanás. Es el mismo que a través de los siglos ha alejado a las personas y ha tratado de impedir que las personas lleguen al conocimiento de Dios. Dice el verso 16: y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Cuándo es cuando el hombre peca? Cuando el hombre da lugar a Satanás. Cuando el hombre da lugar a las maquinaciones de Satanás. Y en ese momento el hombre se aparta de Dios. Es cuando el hombre empieza a hacer cosas que desagradan a Dios. Por eso cada uno de nosotros tenemos que pensar cada una de las acciones que nosotros realizamos en la vida, porque de ello depende nuestra relación con Dios o nuestra separación de Dios. Y podemos ser cristianos y podemos llegar a la iglesia, pero podemos estar haciendo cosas que desagradan el nombre de Dios. Por eso es que cuando nos doblamos delante de Dios para orar, no sentimos nada, decimos: Señor, no te siento. Por eso cuando leemos la palabra de Dios decimos: no logro comprender la palabra de Dios. Pero cuando usted está metido con Dios, cuando usted está conectado con Dios, usted empieza a sentir la presencia de Dios cada vez que usted se mete a la presencia de Dios. Hoy, dicho sea de paso, me gocé como no tiene idea al ver a Emanuel y a Steffi adorando junto con todo el grupo de una manera extraordinaria, que aunque tú no quisieras, te metían, te llevaban a esa adoración. ¿Qué significa esto? Que ellos antes de esto estuvieron buscando de la presencia de Dios precisamente para introducirnos en el momento en que nosotros buscáramos de Dios. El pecado, hermanos, es una realidad y no lo podemos negar. El pecado es aquello que te va a tratar de alejar de Dios, es aquello que te separa de Dios. El pecado es una realidad. Desde que nacemos con una naturaleza de pecado. Y eso es algo que usted tiene que tener claro. Por eso, a pesar de que conocemos del Señor, cuando estamos frente a una tentación, tenemos esa lucha. ¿Por qué? Porque traíamos una naturaleza de pecado. Aunque venimos al Señor, vivimos en este mundo, estamos en este cuerpo. Y por eso es que muchas personas, a pesar de conocer del Señor, han pecado. Por eso es que hay divorcios, a pesar de conocer del Señor. Por eso muchas personas se embriagan a pesar de conocer del Señor. Por eso muchas personas caen en los sobornos a pesar de conocer del Señor. No podemos ignorarlo. Nosotros debemos tenerlo presente en nuestro corazón. Y eso es una realidad que usted debe tener en mente. Usted tiene que estar siempre con los ojos abiertos. Y aquel que se mantenga con los ojos abiertos, aquel que mantenga esa comunión con Dios, no solo verá la gloria de Dios, sino que tendrá sus 5 sentidos alerta para cuando venga Satanás tratando de impulsarlo a hacer cosas que desagradan la santidad de Dios. Lo van a llevar a alejarse de esas tentaciones
Y aunque haya habido tentación, usted no pecará, porque usted está tomado de la mano de Dios. Y yo quiero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de aquellos que de alguna manera invitaron, aun cuando no hayan venido sus amigos. Quiero darle gracias a Dios por esta joven que vino hoy. No sé me supongo que son los que están ahí, el matrimonio que está ahí, lo invitaron. Eso habla de que ellos se preocupan por ti, mija. Eso habla de que ellos te aman y quisieran que conocieras lo que ellos conocen. Pero también quiero impulsar a aquellos que invitaron y no vinieron sus amigos, porque ustedes hicieron lo que les corresponde hacer. Es buscar a aquellos que consideran que son sus amigos, aquellos que ustedes aman y quieren que conozcan lo que ustedes conocen. Y tarde que temprano Dios honrará su fe y los traerá. Ya sea que conozcan del Señor en este lugar, o ya sea que conozcan del Señor ahí en tu propia casa cuando lo invites a comer, o en algún otro lugar donde tú los invites. Dios va a honrar tu fe, tu amor, por cuanto tú has decidido. Y esto es una realidad. El pecado es una realidad. ¿Y qué es lo que trae el pecado? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado ha sido una realidad. Por eso David en el Salmo 51 verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En esencia, el pecado consiste en vivir independientemente de Dios. Cuando el hombre vive independientemente de Dios, separado de Dios, por eso el hombre hace lo que hace. Por eso el hombre vive como vive, cuando le da lugar al pecado. A él no le interesa si agrada a Dios o no agrada a Dios. A él no le interesa si desagrada al matrimonio o a la familia. Él lo que quiere es complacer los impulsos desordenados que lo llevan a hacer y cometer ciertas cosas que le traen el agrado. Pero cuando el hombre está alineado con Dios, primero va a tratar de agradar a Dios, y segundo va a tratar de agradar a aquellos que Dios puso bajo su cuidado, que es su familia, que es su matrimonio. Va a tratar de generar una armonía de paz dentro de todos aquellos con los cuales Dios le permite reunirse. En este caso, dentro de la iglesia. Es importante que cada uno de nosotros lo podamos entender. Ahora, la segunda máxima más grande de la vida es la certeza. El punto número 2, la certeza más grande de la vida. La paga del pecado es muerte. Debemos entenderlo. La paga del pecado es muerte. ¿Qué implicaciones tiene la paga del pecado? Que la paga del pecado es muerte. Es la eterna separación de Dios. Y esto, no sé cuál es tu nombre, hija. Carla. Esto para Carla y para cada uno de nosotros. La paga del pecado es muerte. Y es aquí donde muchos de nosotros no logramos entender la dimensión. Todos nosotros debemos saber que de un lugar venimos y a un lugar vamos. No somos eternos en esta tierra. Tarde que temprano dejaremos esta tierra y vamos a sufrir lo que se le llama como una especie de metamorfosis si es que morimos. ¿Qué es la metamorfosis? Lo podemos ver en la oruga. Muere, entra en un capullo y después sale en una hermosa y bella mariposa. Lo mismo sucederá con nosotros. Vamos a morir. Vamos a ser sepultados, pero luego vamos a esperar la resurrección, la promesa de Dios, la segunda venida del Señor, y seremos resucitados. Pero el boleto para habitar la eternidad en Dios es ahora, es en la tierra, es aquí en este lugar. Por eso en Apocalipsis capítulo 20 les decía, el mensaje es completamente sencillo, pensando en aquellos que aún no conocen del Señor, pero también para reafirmar a aquellos que
conocen del Señor, que les quede más vivo. Sí, que lo reafirmen. En Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Note bien. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y oiga bien esto: los libros fueron abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Y los libros fueron abiertos. Y oiga, y otro libro fue abierto. Primero fueron los libros donde están todos los hombres sobre la faz de la tierra, donde está escrito la memoria de todos los hombres, todo lo que usted hace, todo lo que yo hago. Todo está escrito en los libros. Pero otro libro está abierto. Es ahí donde estamos usted y yo. Dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí cada uno de nosotros, cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, cuando reconocemos el sacrificio de Cristo y le decimos a Cristo: Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Si piensas que con la muerte ya se acabó todo, estás equivocado. Hay vida más allá de la muerte. La muerte simplemente es un paso, un suceso que acontece a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Pero hay eternidad para la vida del ser humano después de la muerte. Y esa eternidad o es con Dios o es sin Dios. Y felicidades para aquellos que en su momento le dijeron al Señor: Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero eso no significa que voy a vivir después de haber sido cristiano, después de haberle entregado mi vida a Cristo. Voy a vivir como quiera, como decían los de una iglesia por allá. Yo ya fui salvo por la gracia del Señor y puedo hacer lo que yo quiera porque el Señor me salvó. Y ellos decían: ven acá con nosotros y fumas y tomas lo que quieras hacer, simplemente sé salvo en el Señor y el Señor te ha perdonado y puedes hacer lo que quieras. Eso es terrible. Y mire, hermanos, esa iglesia se llenó. Esa iglesia, gracias. Esa iglesia estaba pero saturada. ¿Por qué? Porque la gente quiere ir donde me permitan hacer todo lo que yo quiera. Que yo diga: soy cristiano, puedo fumar, puedo tomar, puedo hacer lo que yo quiera. Y el argumento de ellos era esto: porque el Señor dice: el que tiene sed, venga y beba gratuitamente del agua del Señor. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo ya el Señor ya me salvó. Todo será escrito y serán juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro de la vida. Verso 13. Dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note bien: y fueron juzgados cada uno según sus obras. No según las obras de mi vecino, sino según tus obras, mis obras. Y luego dice, esto es lo más maravilloso. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Carla, para que ella sea inscrita en el libro de la vida, tiene que reconocer el sacrificio
de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso la certeza más grande de la vida es que la paga del pecado es muerte. Pero la oferta más grande de la vida, el número 3, la oferta más grande de la vida es la dádiva de Dios. Es el favor de Dios. El hombre peca, pero Dios sigue al hombre. Dios quiere que el hombre no se pierda, no sea condenado por su pecado. Porque nacemos con un pecado, con la naturaleza de pecado que nos separa de Dios. Pero Dios sigue al hombre y en su momento envió a su Hijo para que el hombre fuese salvo. Por eso cuando regresamos a Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y eso es importante. Solo hay dos opciones en la vida. El hombre decide o pagar con la muerte o simplemente aceptar el regalo de Dios. La dádiva de Dios es un don inmerecido y es gratuito. Solo el hombre tiene que reconocer su señorío. El hombre tiene que reconocer la oferta de Dios y abrazarla. Como dice Pablo en el libro de los Efesios capítulo 2 verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. No es por lo bonito que yo sea. No es por el conocimiento que yo tenga. Es por gracia, es por fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Dios pone el piso parejo para que todo aquel tenga dinero o no tenga dinero. Sea bonito o sea feo. Tenga gracia o no tenga gracia. Que todo aquel que reconozca el sacrificio de Cristo y tenga la fe suficiente para decirle a Él, Señor, sé mi Señor y mi Salvador y voy a tomarme de tu mano y no me voy a soltar de tu mano. Todo aquel que haga eso, todo aquel que reconozca al Señor como su Salvador, se apropia de esta oferta de Dios, de este ofrecimiento de Dios, que no necesitas hacer nada más que tener la fe suficiente para reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador. Imagínese si fuera por obras. Imagínese si fuera porque yo pudiera pagar una indulgencia, pues aquellos pobres nunca podrían ser salvos. Pero aquí no hay excusa. Todo aquel que quiera venir al Señor, todo aquel que quiera reconocerlo a Él, simple y sencillamente, las puertas están abiertas. Pero a los que ya somos salvos, no abusemos de la gracia de Dios. No abusemos de que ahora somos salvos y podemos hacer lo que queremos. Tenga cuidado. Honre y glorifique a Dios. La dádiva de Dios, le decía, es vida eterna. El hombre decide, Juan 3, verso 36, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cómo tener la vida eterna? Es creer en Jesucristo. Es abrazarlo con esa fe y aceptar el sacrificio de Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso, que Dios te presenta la oportunidad a pesar de haber nacido con una naturaleza de pecado. Dios no quiere que quedes así. Gracias, mi hijo, te agradezco. Dios ha decidido que tu vida tenga un giro de 360. Que la vida tuya cambie en el momento en que tú lo reconozcas a Él como Señor y Salvador de tu vida. Eso es lo maravilloso.
que nacemos con una naturaleza de pecado que nos condena a una eternidad sin Dios. Pero Dios nos ofrece la oportunidad para venir a Él. Dice, y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y eso nunca ha sido el plan de Dios. Y solo será esto realidad, de que la ira de Dios estará sobre el hombre cuando el hombre rehúsa creer en el Hijo de Dios. Cuando el hombre rehúsa creer o rehúsa aceptar la oferta de Dios. ¿Por qué estar tan seguro del regalo de Dios? Romanos 5:21 nos dice claramente, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Esa es nuestra seguridad. Esa es la seguridad que tú debes de tener. Y cada vez que el diablo quiera venirte a engañar, cada vez que el diablo quiera venirte a decir que lo que siente no es real, simplemente recuérdale que tú eres un hijo de Dios. Y no porque tú lo dices, sino porque Jesucristo vino a esta tierra y entregó su vida, y con su muerte venció las obras de tinieblas y te abrió el paso para que tú pudieras ser salvo de esa condenación que te separaba de Dios. Y es importante que tú lo puedas tener en tu corazón. Ahora, las cuestiones más grandes de la vida es que la muerte y la vida están delante de ti y delante de mí. En Juan capítulo 1, verso 9, dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Oiga bien, y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, porque no es para unos o para otros, es para todos los hombres. Y aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo, hablando de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Por eso hay muchas personas que, a pesar de que usted le muestre la evidencia, a pesar de que usted le diga esto es realidad, simplemente cierran sus ojos a la realidad, te ignoran y desprecian lo que les dice. Por eso yo le doy gracias a Dios por la vida de Carla, haber aceptado, porque no creo que le hayan dicho, oye, te invito a una fiesta o te invito a un desayuno. Le dijeron, te invito a la iglesia. Y que ella haya aceptado el venir. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ella, porque ella pudo tener la oportunidad de decir, no, gracias, te agradezco mucho que estés interesada en mí, pero no, esas cosas no son para mí. Sin embargo, ella tomó la decisión de venir. Y dice la Escritura, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en Juan capítulo 12, en el verso 46, miren lo que dice Jesús. Yo la luz. Ahora ya no está hablando Juan el Bautista. Digo, no está hablando Juan. Ahora está hablando Jesús. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esa es la finalidad, que el hombre venga a la luz y viva bajo la luz, bajo la dirección del Espíritu de Dios. Y cuando iniciamos en esa relación, precisamente la iniciaste cuando conociste al Señor. ¿Cuándo lo inicia Carla? En el momento en que le entregue su vida a Cristo.
¿Cuándo lo iniciará tu amigo por el cual tú te preocupaste, te invitaste y no vino? Cuando él conozca del Señor. Por eso no debes quitar el dedo del renglón. Por eso no debes perder la fe, porque son tus amigos, son tus seres queridos que no quieres que se pierdan. Por eso te tienes que preocupar por tu padre, por tu madre, por tu hermano, por tu amigo, por tus compañeros de trabajo, porque todo aquel que no conoce de Jesús vive en tinieblas. Y Jesús dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Eso es lo que Jesús vino a hacer. No a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y la decisión está en nuestras manos. Por eso las cuestiones más grandes de la vida, es la muerte y la vida, están en nuestras manos y nosotros tomamos la decisión. ¿Acepto la vida o simplemente continúo en las tinieblas? Nosotros tomamos una decisión. Jesús respeta nuestro libre albedrío. Por eso es que luego encontramos a tantas personas conociendo del Señor, se alejan y andan haciendo cosas que desagradan y decimos: no puede ser posible si es un creyente. Claro que sí es posible, porque tenemos libre albedrío y Dios respeta nuestro libre albedrío. Por eso es que se cometen grandes errores, porque confundimos el libre albedrío con el hacer lo que yo quiero. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú temes a Dios, cuando tú quieres agradar a Dios, aun cuando la oferta esté delante de ti y que sabes que desagrada a Dios, simplemente la vas a rechazar. Es como cuando dos personas están casados, se aman y quieren agradarse. Aun cuando tengan una tentación frente a ellos, no van a ceder, porque saben que lo que tienen lo quieren conservar y van a pelearlo. Por ende, van a conservarse porque quieren agradar al que tienen al lado, porque no le quieren fallar. ¿Por qué? Porque lo aman. Y esto es para aquellos que hemos conocido del Señor. Vivamos una vida que agrade al Señor, para que prediquemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, con nuestra manera de vivir. Y si es posible, abra sus labios. Pero su manera de vivir es la mejor manera de poder predicar. Es la mejor manera de poder llegar a la vida de una persona. Cuando vean tu manera de conducirte, cuando vean tu manera de tratar a tu cónyuge, a tu esposa o a tu esposo, la manera en que tratas a tus hijos, la manera en que los tratas a ellos, es la mejor manera de poder predicar y atraerlos a Jesús. Pero excusarnos y decir: es que así soy yo, así era mi padre, así era mi madre, con ese mal carácter, perdonen. Y excusarnos y decir: es que pues así era. Pues si así eran ellos, cambie. Ahora tome la decisión. Usted es un hijo de Dios y predíqueles con su forma de vivir, con su forma de comportarse, para que entonces los hombres que le observan anhelen ser como usted, anhelen llegar a donde usted llega, anhelen tener al Dios que ha transformado tu vida. Juan capítulo 3, les digo, son pasajes bien conocidos de parte de cada uno de los que ya conocemos mucho desde hace mucho tiempo al Señor. Juan capítulo 3, verso 17 dice: porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es algo bien interesante. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, no es que vaya a ser. Si no logramos entender esto,
Tal vez no vamos a luchar por los seres que más amamos, por los seres que más queremos. No es que vayan a ser condenados por Dios. No es que Cristo vino a condenar al mundo, sino que ya están condenados, y por eso la iglesia tiene que despertar y decir: no puedo permitir que mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de trabajo vivan bajo esa condenación. Tengo que hacer algo por ellos, tengo que levantarme. Lo invité, no vino, no voy a quitar el dedo del renglón. Yo voy a ser el instrumento que Dios use para traerlos a Jesús. Yo hago mi parte y el Señor hará la suya. Antes que tú llegues, ya el Señor lo habrá redarguido. Pero tiene que meterse en oración pidiéndole al Señor para que exista esa sinergia entre usted y el Espíritu Santo, para que entonces puedan venir. Por eso me agrada mucho y felicito a Carla que ella haya tomado esa decisión hoy. Vuelvo a leer esta parte, este versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya está. La oferta está en nuestras manos. La decisión tú y yo la tomamos. Y dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no es de extrañarte que cuando tú lo invites, cuando tú invites a tu amigo, tu compañero, se mofe de ti, se burle de ti, te señale y te diga: ya déjame de estar ahí tratando de evangelizar. ¿Te vas a ofender por ello? Es ahora que me voy a sentar delante de Dios. Voy a doblar mis rodillas delante de Dios y le voy a pedir a Dios que me dé gracia para hallar gracia, que produzca en él esa necesidad, o que haga el Señor lo que tenga que hacer para que este hombre voltee su rostro a Dios y que yo sea el canal para que esa persona busque a Dios, y que cuando necesite conocer a Dios sepa que ahí estoy yo para ayudarlo y conducirlo al Señor. Usted no debe ignorar esta realidad. Ellos están bajo condenación mientras no conozcan a Cristo. Están bajo condenación. Y usted tiene que dejarse usar por el Señor para que esas personas vengan al conocimiento de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por aquellos que se interesaron por Carla. Y menciono a Carla, y Carla se va a llevar este día la escena de este día. ¿Por qué? Porque ella vino hoy por primera vez, y eso la felicito. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es de entenderse, pero ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuándo es cuando yo dejo de ser una criatura y me convierto en un hijo de Dios? Cuando yo reconozco el sacrificio de Jesús. Antes de conocer a Jesús, era simplemente una criatura separado de Dios. ¿Cuándo es que yo me convierto en un hijo de Dios? Cuando yo reconozco el sacrificio de Jesús y lo abrazo. Por eso desde aquí les digo: si usted es un hijo de Dios, abrace la verdad de Dios, no se separe de él y hónrelo, glorifíquelo. La quinta máxima más grande de la vida es las opciones que Dios nos presenta. Las opciones más grandes de la vida es: o pagas o recibes la dádiva de Dios. Aquí no hay otra. Solo son dos cosas: o pago o recibo el don, o recibo el regalo. ¿Qué es lo que quieres? Está en tus manos. Es una decisión que tú y yo debemos tomar. En este punto, hermanos, es importante entender que en esta vida nos toca escoger.
¿Eternidad con Dios o eternidad sin Dios? Hace mucho tiempo estaba bautizando y uno de los hermanos que nos estaban ayudando involuntariamente me dio el micrófono y yo involuntariamente lo tomé y me fui a la profundidad de las aguas y me desconecté de la vida. Perdí el conocimiento. Me separé por un lapso entre la vida y la muerte. Cuando volví en sí, sentía paralizado la mitad de mi cuerpo. Los hermanos estaban asustados. Pensaron que si había quedado ahí, que me había electrocutado, pero Dios me guardó. Pero yo ya había tomado una decisión. En otra ocasión veníamos deprisa de establecer en Jalapa una iglesia y queríamos llegar a Villahermosa a la oración. La llanta delantera del carro estalló. Después la llanta trasera. Y luego empezamos a girar. Y luego empezamos a dar vueltas. El carro se sale del camino y queda sobre una zanja. Venía mi esposa con mis dos nenas. Ella las tiró al piso del carro de la parte delantera. Los hermanos que venían atrás se abrazaron y empezaron a orar. Inmediatamente se hizo una gran fila de carros y se podía ver. Yo estaba en la batalla de querer abrir la puerta y no podía. El carro estaba hecho una pirámide. Y el testimonio de la gente era: pensamos que estaban muertos. Pero yo estaba seguro de algo, que Dios nos iba a guardar. Los tiempos están en las manos de Dios, pero yo ya había elegido, ya sea que muera ahí, yo ya había elegido dónde quería habitar la eternidad. Y estaba seguro que lo que estaba haciendo era lo correcto ante los ojos de Dios. Han habido escenas en mi vida. En otra ocasión estaba bañándome, resbalándome, caí sobre el filo del baño y me abrí la cabeza. Mi esposa asustada corrió, me abrazó y me echó café sobre la herida para parar la sangre. Pero yo estaba seguro en quien había creído. Mis queridos hermanos, cuando estamos seguros en quién hemos creído, sabemos a quién queremos, sabemos lo que queremos y sabemos quién nos tiene en nuestros brazos. Y por eso actuamos como actuamos. Usted tiene que tener la seguridad. Juan capítulo 5, verso 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo quiero que analices esto. Quiero que reflexiones por un momento en esto, porque quiero que entiendas y que no agarres a la ligera esta verdad. De un lugar venimos y a un lugar vamos. El hombre tiene eternidad en el Señor o eternidad sin el Señor. No somos eternos en esta tierra. Que digas, bueno, aquí vamos a vivir para siempre, o que simplemente la vida termina cuando morimos. No, la vida no termina cuando mueres. Hay vida más allá de la muerte. Y esta es una realidad. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida
O sea, van a resucitar para vida. Ya sea que mueras aquí, pero mueres en Cristo, vas a ser sepultado. Pero debes abrigar la esperanza que vas a resucitar porque has trabajado y has vivido en el Señor. Y has hecho lo correcto y tendrás la seguridad. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y de ambas cosas estoy estrechamente convencido. Había una convicción que para él el vivir era Cristo y el morir era una ganancia. Cuando el hombre muere es ganancia. Por eso, todo aquel que viene a los pies del Señor, en ese momento se genera una esperanza eterna en Él. Y es la esperanza en Cristo, porque ha dejado esa condenación que lo destinaba a vivir una eternidad sin Él. A lo que dice Daniel, el capítulo 12, el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dejas atrás esa condenación y empiezas una vida eterna en Él. Por eso Moisés en Deuteronomio capítulo 30, verso 19 nos dice lo siguiente. Y los cielos, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Son momentos de decisiones en la vida. Usted y yo tomamos decisiones. Cada vez que te enfrentes en una disyuntiva, usted tiene que tomar una decisión. O le da las riendas sueltas al placer, o simplemente sujeta sus emociones, sus impulsos y decide obedecer al Señor, agradar al Señor. Usted decide qué es lo que va a escoger en esta vida. Es tiempo de decisiones. Ahí mismo en Deuteronomios, en el capítulo 11, dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Fíjese bien, Dios siempre va a respetar el libre albedrío del hombre y siempre le va a dar al hombre la oportunidad de que el hombre escoja, porque lo que Dios quiere es que tú y yo podamos decidir por Él voluntariamente, por amor, porque reconozco que lo necesito. Dios siempre ha querido que usted y yo decidamos hacer su voluntad en esta vida. Por eso dice: he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues. Pero cuando habla de la bendición, cuando habla de la muerte y de la vida, fíjese, volvamos allí al capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Oiga bien eso. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Qué te hace? Te dice: te pongo esto, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero luego te da una sugerencia. Dice: escoge pues la vida. Es la sugerencia, pero siempre respetando el libre albedrío. Usted decide en la vida qué es lo que usted quiere. En la vida usted decide. Es como la decisión: con quién me voy a casar, con quién voy a vivir, dónde voy a trabajar. Pero esta es la mejor decisión. ¿Dónde quiero vivir la eternidad? ¿Qué pasaría si murieras hoy? ¿Estás seguro a dónde vas? Es una buena pregunta para poder reflexionar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si murieras hoy? Hace unos días atrás sufrimos un escenario bien crítico.
Eso de las 7 de la mañana, estaba yo recostado y escucho un golpe, que algo se había caído. Y veo que no está mi esposa en la cama. Le digo, ¿todo bien? Y como vi que no venía, me levanto y voy a verla y me la encuentro desmayada. Teníamos COVID nosotros. ¿Sabes la impotencia más grande de la vida del ser humano? Pero saber en quién confiamos y saber que Dios tenía el control de todo. Eso es algo, hermanos, en los cuales uno tiene que entender que nuestra vida depende de Dios, pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y esto es lo maravilloso, que Dios nos da la oportunidad de que en esta vida nosotros por libre albedrío lo decidamos amar. Volvamos a leer el verso 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Yo digo, se hubiera evitado el Señor muchos problemas, ¿verdad? No hubiera dicho, ahí pongo la bendición y nada más. Ah, no, la bendición y la maldición. Escoge pues. Y luego te dice, ¿cómo puedes tener la bendición? Bueno, la maldición primero se mete con esto. Dice el verso, ¿cómo obtener la bendición? Dice, la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo prescribo hoy. Tan sencillo. Si los oyeres, y obviamente si los pusieras en práctica. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en poses de Dios ajenos. O sea, es tan maravilloso que al hombre Dios le pone todo en sus manos y te dice, de esta manera puedes obtener la bendición y de esta manera tendrás la maldición. Tú escógelo, tienes libre albedrío. Eso me hace sonar como cuando Dios crea al primer hombre y lo pone en el huerto del Edén. Y le dice, de todos los frutos del árbol podrás comer. Y pone un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice, solo que de este no podrás comer, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Y digo, ¿para qué caramba lo pone pues? Si hubiera evitado muchos problemas, no lo ponga y se acabó el problema. Pero es que el asunto no es ese. El asunto es que Dios quiere que tú lo ames por voluntad propia. Y entonces delante de ti va a estar la vida y la muerte. Delante de ti va a estar la bendición y la maldición. Y tú escoges en la vida. Si lo vas a amar a Él, ámalo con todo tu corazón, con esa convicción. No importa qué es lo que puedas tener. Si tienes un árbol de vida, un árbol del bien y del mal ahí frente a ti, o tengas tentaciones, tengas ofertas que tú digas, no, espérate, esto desagrada a Dios, no lo voy a hacer, pero esto agrada a Dios, sí lo voy a hacer. Aunque esto te pueda ofrecer muchos placeres, dices tú, no, porque yo amo a Dios. Son decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y el mediador más grande de la vida y último es Cristo. Eso es lo maravilloso, lo más maravilloso de todo esto. El hombre está perdido y Dios decide salvarlo. Dios decide enviar a su Hijo al mundo para que el hombre conozca del Señor. Para que el hombre pueda introducirse a su presencia. Para que el hombre pueda entrar sin problema alguno a su presencia. El hombre toma la decisión. Por eso Timoteo, 1 Timoteo 2, verso 5, dice, porque hay un solo mediador. No hay muchos. Hay uno solo. Y ese se llama Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, no por el que tuviera recursos, no porque pudiera dar más. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesús. No es Judas, no es María, es Jesús.
Carla, en la vida tú vas a tomar una decisión. Y hoy vas a tomar la decisión más grande de tu vida. Y si alguno de ustedes ha venido hoy y tiene tiempo de haber venido, pero nunca le ha entregado su corazón a Cristo, y como llegaba a la iglesia, usted cree que ya es cristiano. Llegar a la iglesia no te hace cristiano. Es como nacer en un taller mecánico, no te hace mecánico. O nacer en un avión no te hace piloto. O nacer en un hospital no te hace médico. Llegar a una iglesia no te hace cristiano. Lo que te hace ser un hijo de Dios es haber reconocido el sacrificio de Cristo. Y hoy está delante de ti la oportunidad. Si tú dices, tengo tiempo de haber venido a esta congregación, pero nunca lo he reconocido a Él como mi Señor y Salvador, pero me siento bien aquí, es el tiempo. Si tienes hijos ya mayores de edad, ya grandecitos, no mayores de edad arriba de 18, sino hijos que ya entienden entre el bien y el mal, ya disciernen entre lo que es bueno y malo, y nunca has procurado que ellos reconozcan al Señor Jesucristo, es el tiempo. Si estás aquí, es el tiempo que tú digas, yo quiero reconocer el sacrificio de Jesús. Quiero reconocerlo hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Es una decisión. Delante de ti está la vida y está la muerte. Tú decides la condenación y la bendición. Tú decides. Yo no soy el que voy a decidir. Te puedo impulsar, te puedo animar. No es tu padre el que va a decidir por ti. No es tu esposa la que va a decidir por ti. Eres tú quien tienes que decidir, porque la salvación es personal. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él vino a entregar su vida por todos, por ti y por mí. Estamos en el mismo escenario. Solo quiero que te imagines dos hombres. Cuando Jesús estaba muriendo, estaba el mediador del mundo. Y habían dos hombres malhechores, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y uno le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Lo injuriaba. Y el otro le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Esa es la convicción. Estaban en el mismo terreno, en la misma posición, pero uno reconocía que el que tenían en medio era el mediador, el Salvador del mundo, y era su oportunidad. Y el otro, a pesar de su condenación, injuriaba, se reía, se burlaba. Las decisiones las tomamos en la vida, mis queridos hermanos. Las decisiones que tú tomes en la vida te van a ponderar. Ahora estaba yo en San Antonio y veníamos para acá el viernes.
Nosotros ya habíamos pasado por 2 experiencias con el COVID. 2 veces me ha dado COVID y fuerte. Y las 2 veces yo he contagiado a mi esposa. Pero pasábamos por el mall y vimos la cola de gente, las filas grandes. Y le digo a mi esposa, vamos a preguntar a ver si nos vacunan. Y miren, hermanos, llegamos. Son decisiones que tomamos en la vida. Por si acaso está luchando, usted dice, ¿me vacunaré o no me vacunaré? Si está la oportunidad, hágalo. Y yo dije, si está la oportunidad, Dios decide. Me dijeron, no, es con cita. Pero pregunte allá a ver si hay chance y se anota para que le agenden la cita. Digo, no, es que no voy a estar aquí, nomás pasaba. Y en eso sale, ya nos íbamos a retirar, sale una persona. Dice, ¿ya lo atendieron? No nos han atendido. Y habla con la supervisora. Dice, atiéndelos tú para que los vacunen ahorita. Y en menos de 20 minutos estaba vacunado. Y cuando salgo, la cola todavía seguía enorme. Y yo nomás llegué a vacunarme y me vine para acá. Las decisiones las tomamos en la vida, hermanos. Y cuando Dios está ahí en el asunto, Dios te abre las puertas. Solo tienes que creerle a Él. Porque la lucha está, ¿me vacuno o no me vacuno? No tengo confianza en Dios. No, sí. ¿Por qué te vacunan contra la influenza? ¿Por qué te vacunan contra la viruela, el sarampión? Usted toma decisiones en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Decisiones. Y aquí quiero dirigirme a Carla. Y quiero dirigirme a aquellos que tal vez nunca le han entregado su corazón. Carla, ¿quisieras entregarle tu corazón a Jesús? ¿Decidirte por Él? ¿No tendrías problemas en venir aquí al altar, en esta parte de aquí, para dirigirte en oración? Si tienes la voluntad, puede venir, hermana, con ella. Usted que la trajo puede venir con ella. ¿Sí? Ahora, quiero dirigir este comentario a aquellos. Si tú estás aquí y nunca le has entregado tu corazón a Jesús y has venido aquí, ya tienes mucho tiempo de venir aquí y no le has entregado tu corazón y quieres hacerlo, yo te invito a que te pongas de pie y vengas aquí. Si hay alguien que aún no le ha entregado su vida a Cristo, alguien más. Todos conocen del Señor. Bien, a Carla. Te quiero felicitar, Carla, por tomar esta decisión. Y a ti te quiero felicitar por invitarla. Dice la Escritura que el que gana almas es sabio. Y la trajiste porque no sé si sea tu hermana o sea tu amiga. Es tu amiga. Eso muestra el amor. Y Carla, quiero que lo veas a ella. Es el amor de Dios hacia tu vida. ¿Sí? Esas lágrimas, Carla, el Señor las está viendo. Quiero que le digas al Señor estas palabras, Carla. Dile conmigo, Señor Jesús. Fuerte nuevamente, Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que tú eres el Señor y el Salvador del mundo. Reconozco que Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo, te levantó de entre los muertos para darme vida y vida en abundancia. Por lo cual, Señor Jesús, te reconozco el día de hoy como mi Señor y Salvador de mi vida. Y ruego que perdones todos mis pecados, conscientes e inconscientes, que yo haya cometido desde que he tenido uso de razón hasta este momento. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo como un pacto entre Dios y yo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por ti y quiero que tu amiga te abrace. Señor, yo bendigo la vida de Carla y que esta decisión, Señor, que ella ha tomado
tú, Señor, la selles, que la guardes y la protejas, Señor, de todo hombre y de toda mujer mala y perversa que tratan de desviarnos de tu verdad. Ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús que sea tu mano de poder operando en la vida de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Felicidades, Carla. Dios te bendiga. Bienvenida por acá, mi hija. Felicidades. Dios te bendiga mucho. Es una bendición y cuiden la gente. Y aquellos que invitaron y no vinieron sus invitados, sigan intentándolo y van a ver que van a tener la respuesta. Y ver a Carla, ver esas lágrimas de Carla, sí, me da mucha alegría, porque habla de alguien que está tomando una decisión bajo una convicción. Así es que hágalo con todo su corazón. Siga invitando, siga intentándolo. El que gana almas, dice la Escritura, es sabio. Y esta iglesia va a crecer a través de ir ganando almas para el Señor. La salvación, sí, digo, el milagro más grande de la vida es la salvación. Puede estar el hombre sin pies, sin manos, pero si es salvo, entra a la presencia de Dios. Va a habitar la eternidad con Dios. Así que felicidades, iglesia, por haber invitado, aun cuando no hayan venido. Vayan y búsquenlo. A lo mejor Dios te va a usar para invitarlo a tu casa, invitarlo a tomar un café, y atrévete a predicarle tú. Atrévete a abrir tus labios y decirle al amigo: conoce a Jesús, al que yo conozco. Que Dios te bendiga mucho y un fuerte abrazo. Y nuevamente felicidades al pastor y a la iglesia por todo el trabajo que han venido haciendo y todo lo que han logrado. Y felicidades nuevamente por ese terreno, por esa casa, esa nueva casa. Que Dios te bendiga, pastor.